déjame, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. Mamá, ay mamá, mamá, papá. Lloró imperiosamente, trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. Mamá, ay, mamá, no pudo gritar más. Uno de ellos les apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. Me parece que te llama, le dijo a Berta. Prestaron oído inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. Bertita, nadie respondió. Bertita, alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espada se le heló de horrible presentimiento. Mi hija, corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini lividó como la muerte. Se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Bueno, aquí acaba la lectura de la obra La gallina degollada. Es una obra, repito, de la literatura contemporánea. No sé si se esperaban ese final. ¿Quiere escucharlo? Veo la cara de Conde aterrada de pronto del final. Señor, yo no entendí casi ese texto. Señor, horrible. O sea, sí, no, obviamente. ¿Qué me dices tú? El niño. ¿Quién fue que me Que yo habló? no entendí casi ese texto. Señor, que libro deprimente. Horrible, señor. No, hombre, tampoco son tan exagerados. Un libro común y corriente. Lo que pasa es que sí hay que ser claros en algo. La literatura contemporánea es la literatura de los últimos tiempos, ¿ya? Entonces, obviamente, hay que mirar el contexto que gira alrededor de la obra. Por eso, obviamente, hay que mirar cómo les parece a cada uno. Bueno, ya escuché a Conde y a Juan David. ¿Qué dice Montalvo? ¿Te esperabas el final? No, señor. Sí, es que nadie se lo esperaba. De pronto uno empieza a leerlo, ¿verdad? Y le genera como intriga. ¿A ustedes no? Señor, Dígame. ese texto se tenía que llamar Los Cuatro Idiotas. No necesariamente, ¿sabes? Porque mire que acá ratico decían la misma, Los Cuatro Idiotas, acá ratico en el texto. Pero es que la gallina es simbólica dentro del texto. La gallina vendría siendo la hermana, ¿no? Porque a la hermana la estrangularon, la degollaron. No necesariamente. Tiene dos sentidos. Y eso es lo que vamos a hallar acá. Cuando yo le voy a hacer una pregunta ahorita, esa lectura crítica, hay que hacer una pregunta acerca de lo leído. Van a buscarme los elementos representativos de la obra. Elementos representativos de la obra, ojo. ¿Por qué no se puede llamar Los Cuatro Idiotas? Porque es que no todo gira alrededor de ellos. Que sí, que los mencionan de pronto en el texto demasiado porque ellos son, digamos, los que en este caso tienen una participación más alta en la historia, pero no se debe llamar así la obra. ¿Qué dice Luis Gómez? ¿Te esperabas el final, Luis? Sí. Ni por ahí, señor. Sí, el final nadie se lo esperaba. Luis, vamos a hablar ya la parte del punto de vista crítico. ¿Qué sentimientos crees que se reflejan en la obra?
tristeza, Ajá. angustia. ¿Por ¿Qué qué más? eso? A ver, ¿por qué eso? Todo lo que voy pasando me va a decir el por qué. Porque se llama lectura crítica y tienen que dar un porqué de las cosas. ¿O es opinión? Señor, de tristeza porque en la historia hubieron momentos tristes, así Hubo, como la enfermedad de los niños y eso, cuando se enteraron de lo que tenían. Y la angustia, por ejemplo, aquí en la última parte de la obra dice, corriendo a su vez al oír un angustioso llamado del Padre. O sea, cuando él se da cuenta de lo que pasó, como que, ¿qué pasó aquí? ok. Juan David, escuchamos. Bueno, señor, para mí esta obra, los sentimientos que plasma son ira, tristeza, melancolía, dolor, resentimiento, porque, o sea, el sentimiento de los papás al descubrir de que sus hijos estaban enfermos fue, o sea, era como un sentimiento de impotencia porque no podían hacer nada para impedir o para poder que sus hijos fueran otra vez normales, por así decirlo. Y también la tristeza que debieron sentir cuando otra vez al tener unos mellizos otra vez estaban con la misma enfermedad. También, bueno, puede que represente un poco la alegría del momento en que la niña no resultó con esta enfermedad, pero, o sea, es una mezcla, pero la mayoría son sentimientos tristes y feos. Ok, ahora otra pregunta. ¿Ustedes creen que los niños hacen la acción de degollar porque le tienen envidia a la niña? ¿Por qué? ¿Cuáles serán las causas? A ver, los escucho. Bueno, a ver, Juan David o Catherine. Bueno, señor, yo diría que ellos sí pudieron haber matado a la niña porque se nos dice que ellos la agarraron y después la ahorcaron. Entonces, yo diría que sí le mataron a la niña sería como por resentimiento, al darse cuenta que los padres la apechaban más a ella que a ellos. ¿Qué dice alguien más? ¿Estás de acuerdo con Juan David? ¿Qué dice Wendy? Bueno, señor, yo diría que sí tiene que ver en parte lo que dijo mi compañero Juan David, pero otra parte tendría que ser como ellos vieron, estaban en la cocina en el momento que la sirvienta degolló a la gallina, entonces ellos lo que hicieron fue mirar y repitieron las acciones de la sirvienta. ¿Qué dice Juan David o Conde? Yo, señor, yo pienso de que como ellos vieron, estaban en ese momento en que tan feo de que la sirvienta como degolló, estranguló a la gallina, entonces ellos como que eso les marcó, sí, en parte un poco de resentimiento, pero yo diría que más fue por la acción que ellos vieron, por lo que vieron de que, o sea, lo que hicieron a la gallina, ellos lo que hicieron fue como replicar, por así decirlo, pero sí jugó un poco el resentimiento hacia la niña. Miren algo. Siempre que vamos a leer, no podemos solamente expresar la opinión o lo que creamos que es cierto. Tenemos que irnos al plano literal. Cuando yo hablaba y les decía a ustedes que si era así, o sea, obviamente sí, la mataron, pero como les digo, por envidia, por sentimiento, y me dicen ustedes que sí. Si vamos al texto, cuando creo que lo leyó Nicolás o lo leyó Ledesma, dice que ellos imitaban, ¿verdad? Entonces, cuando tú imitas, tú vas a mirar, es lo que o sea, en el caso de los chicos, de los niños que tenían meningitis, hay un punto muy importante en la historia y es que ellos les llamó la atención que todo, El sol. y el sol cómo es, Brillante, y un cómo es color, rojo. un color fuerte, un color vibrante. Entonces, yo quiero que ustedes piensen,
no solamente es la opinión, ni la interpretación, es irnos al plano literal. Porque la lectura crítica parte de un plano literal, luego se interpreta al comprender la lectura y por último se hace una crítica de la lectura, ¿verdad? Entonces, uno, ellos imitaban, es cierto, ellos imitaban, ellos lo que veían lo repetían. Pero lo más importante, esos niños no sentían. Así que resentimiento, envidia, eso no. Porque, bueno, aquí dice Saori, a ver, Saori, te escuchamos. Señor, una pregunta. Cuando hablan de, o sea, el título del texto sería como la gallina degollada. Sí, ¿verdad? Cuando el texto se llama la gallina degollada, yo enseguida me voy, o sea, porque hay una parte donde dicen que la sirvienta degolla o ahoga a la gallina, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hicieron con la niña fue lo mismo que ella hizo con la gallina, degollarla. Imitaron lo mismo, ¿verdad? Exacto. O sea, ellos nunca lo hicieron ni por envidia ni por resentimiento, ellos solo imitaron lo mismo que hizo la sirvienta. Exacto. Y es que estamos mirando de que el médico le dice, ellos no van a sentir, ellos no van a hacer nada. Ellos van a simplemente estar sentados, observar y más nada. Puedan caminar al principio. A ver, Katherine. Bueno, señor, ellos al principio no podían caminar, ellos aprendieron, pero se chocaban con todas las paredes porque no veían bien los obstáculos. Exacto. El nivel de sensaciones, el nivel de emociones, el nivel de reacción era solamente con cosas brillantes. ¿Me hago entender? O sea, reaccionaron al cuchillo Al cuchillo. No, cuando degollaban a la gallina. no. ¿Qué será bueno, y que saca la gallina cuando la matan uno? Díganme ustedes. Sangre, señor. Sangre, señor. Y la Empieza sangre, a botar. Sangre, o Ok. sea, señor, que ellos se rieron cuando vieron a la peladita sangrando. No, 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 no. No, 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 no. Ojo ahí. Si tú ves el contexto de la obra, tú te das cuenta de algo. Ellos al ver la sangre, a ellos les va a llamar la atención. ¿Y qué se les quedó grabado? El color Color de Rojo. la sangre. Y antes que botar la sangre. Te puedo asegurar que hubiera sido blanca, no la ven. ¿Por qué? Porque lo que le llaman la atención es lo brillante. Lo llamativo. Exacto. Lo que está de pronto destellando luz. ¿Por qué creen ustedes que miraban siempre el cerco? Que se veía Porque el se sol. veía el sol, señor. Ahí lo tenemos. ¿Ya ven? Entonces, cuando yo les pregunto, en hecho en el examen también aparece, yo les pregunto, ¿cuáles son los elementos representativos de la obra? Como lo dijo Saori, vemos la gallina. Entonces, la gallina representa muerte o nacimiento, o los dos. ¿Qué me dice? Muerte. Muerte. Nacimiento no. No, sería como... Ah, sí, ya vi, Daniela acabó con Porque, o sea, señor, cuando uno muere, hay dos partes, porque sería muerte y después de eso vendría la reencarnación, pero eso no se ve mucho diciéndolo así. Pero no sería nacimiento, creo. Miren algo y quiero que ustedes no se visionen allá. La gallina es matada y está viendo o sea, usted está viendo en el palo literal, pero hay que ir más allá de ese literal. Hay que interpretar. Quiero mirar, a ver, Katherine. Bueno, señor, yo diría que es muerte y nacimiento, porque por la muerte de la gallina, ellos le nació el interés de ver el color rojo de la sangre, digo yo. Por ahí va. Pero más tiene que ver el nacimiento con el origen, el nacimiento de la niña. ¿Me hago entender? Porque es una niña diferente.
a los anteriores hijos. Entonces, Horacio Quiroga toma la gallina como elemento simbólico para expresar muerte y nacimiento a la vez. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, si la obra al final no me gusta, pero la entendieron. Porque no es difícil de leer. Yo puedo estar leer obras peores. No, mentira, ahora sí, hay que ser críticos. Hay que buscar una obra que los despertara. Porque ustedes leen y leen es por leer. Esa no era la idea. Señor, es que, Dígame. o sea, hubo un momento en el que no se entendió mucho. ¿Por qué? Porque hay palabras que no conocemos o hay que saber interpretarlas para entender el texto. Hija, pero muy pocas, muy pocas. Y es, Ajá. yo les decía a ustedes, se lee de atrás para adelante, porque obviamente hay que mirar la época. ¿Ya? La época. Hay que entender algo. La novela contemporánea, la de Colombia, la de nuestro país, es la novela de los últimos tiempos, la que habla de narcotráfico, la que habla de grupos armados, la que habla de corrupción, la que habla de que las ciudades van en declinación, van a la miseria. Esa es la novela contemporánea colombiana. Les quise mostrar, fue otro tipo de ejemplo de novela contemporánea. ¿Ok? Además, yo pienso que cuando uno lee este tipo de obras, uno se interesa por leer. Pero si vas a leer una obra que solamente lleva un seguimiento, te vas a aburrir. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor, de acuerdo. Por lo menos yo observaba las caras. Catherine tenía una cara de terror y de dónde hemos llegado al final. Y a lo último, creo que Montalvo estaba muy pendiente de ver qué venía después. Y yo, bueno, vamos a ver. Y cuando coloqué a leer a Nicolás, pues se entendió mucho mejor el tono de voz y después Ledesma. Entonces ya cuando uno cierra el texto, uno va mirando, siempre va a mirar uno, un clímax que viene antes del final y un desenlace que será el final. ¿Ok? Entonces, las preguntas, primera pregunta, a ver, ¿cuál es el tema central de la historia? Vamos a responder, tienen 5 minutos para responder. Cuaderno, no lo veo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es el tema central? El tema central, ojo, cuando hablo de tema, hablo de asunto. Y eso va en una oración nominal, no en un párrafo. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos representativos de la obra y por qué? Bien. Escuchamos.
Ya esas son las dos preguntas, señor. No. La tercera pregunta es, ¿en qué ambiente psicológico se desarrolla la obra? A ver, ¿me escuchan? Cuarta pregunta. Bueno, la cuarta pregunta tenemos... En la cuarta pregunta, ¿qué enseñanza se puede extraer del texto? Señor, repítame la pregunta. ¿Qué enseñanza se puede extraer del texto? Quinta y última. Haz una breve descripción de los personajes de la historia. Vamos, realizamos a las 15 más o menos por ahí. Señor, ¿me puede decir la quinta pregunta?
La quinta pregunta Sí, es una descripción sobre los personajes, una breve descripción. Se acaba la reunión, pero vuelven a entrar, ¿oyeron? Ya saben.
Ok. ¿Quién terminó? Alza la mano.